I'm not going to make a charity out of that and to send gas free of charge to Western Europe. It's kind of a binary thing, right? It sounds like President Putin is insisting he gets paid in rubles. They're insisting they will not pay in rubles. So my question simply is, are you going to turn off the gas? Well, it depends. No payment, no, I'm not going to. Ahí decía en el final, no pay, no oil. Dmitry Peskov esta pasada noche diciéndole al G7, que fue el último en hablar sobre que no iban a comprar en rublos el petróleo, que el que vende manda. No pagas en rublos, no tienes petróleo ni gas. Ahora mismo la situación está en el torno del precio del petróleo, además, que juega a favor, eso sí, de Occidente. Los confinamientos en la China continental son importantes y el precio del petróleo ayer llegó a desplomarse un 9% ante el miedo de que el coronavirus resurja en el escenario actual, poniendo todavía más presión de precios, poniendo todavía más presión de crecimiento. El peor escenario en este entorno de guerra sería ese, el que China nos está marcando ahora mismo, haciendo determinados confinamientos ya masivos que están poniendo a Occidente ante la tesitura de pensar si toda la desescalada de coronavirus tiene sentido, al menos en la reacción a determinadas cepas que puedan ir surgiendo. Vamos a ver cómo va afectando en China y vamos a ver si ese contagio hacia Europa, tal como vimos hace 2 años, es más leve, sobre todo en las consecuencias, o si lo que China está haciendo ahora de poner ese COVID-0 casos e intentarlo y empezar con confinamientos bastante agresivos es la previa de lo que puede pasar en el conjunto de Occidente cuando llegue lo que allí se está viendo. Y eso está afectando al petróleo. Precio hacia abajo, 9% en la jornada de ayer durante gran parte de la jornada, y eso está afectando también a la presión sobre Rusia, que ven como el precio del petróleo baja, pero piensen una cosa, el precio del petróleo de los Urales, que es el petróleo que vende Rusia al mundo, está $30 por debajo del barril Brent. Vamos a ver cómo Rusia puede articular lo que estaba diciendo Dmitry Peskov, que es que no paga en rublos, no va a tener petróleo. Parece que va a ser a muy corto plazo. El G7 insiste en que no va a pagar en rublos porque sería darle aire a la economía rusa. Lo que no se da cuenta tampoco Occidente es que gastarse 120 millones de dólares al día, como hace Europa, en comprar gas y petróleo, ya es darle bastante aire a la guerra en Ucrania y a Rusia. 8:03 de la mañana, Biden se esperaba que ayer diera un paso atrás, lo hizo en falso, lo dijo pero no lo dijo, sobre lo que había comentado sobre Putin en esa conferencia en el fin de semana en Polonia, alrededor de si es necesario derrocar, hablando de Putin como si fuese tal cual un dictador. Vamos a ver si ese posicionamiento de situar a Putin como un dictador en la escena internacional sale adelante. Ahora mismo lo que ha tenido que hacer, ya lo hizo el fin de semana su secretario de Estado, es dar un pasito atrás, muy leve, pero un pasito atrás. Escuchen a Joe Biden ayer. That Putin can't remain in power. Or do you now regret saying that because your government has been trying to walk that back? Did your words complicate matters? Well, you asked 3 different questions. I'll answer them all. Number 1, I'm not walking anything back. The fact of the matter is I was expressing the more outrage I felt toward the way Putin is dealing and the actions of this man. Just brutality. Half the children in Ukraine. I just come from being with those families. But I want to make it clear, I wasn't then, nor am I now, articulating a policy change. I was expressing the moral outrage that I feel, and I make no apologies for it. Personal feelings, sir. Your personal feelings? My personal feelings. Tenemos la visión en los mercados esta mañana, donde ahora veremos en el mercado asiático, pero sobre todo en la China continental, las caídas han sido importantes, mirando sobre todo a esos confinamientos por el coronavirus. Tenemos los futuros en Europa mucho más alegres, sobre todo mirando a un fin de la guerra que parece que cada vez se acerca más, aunque la fecha puesta es la del 9 de mayo, por Rusia, Día de la Patria,
en la que se esperaría ahí terminar de cerrar el acuerdo de paz. Pero para llegar al 9 de mayo y cerrar el acuerdo de paz hay que cerrar bastantes cosas antes. Por cierto, que Ucrania habría recuperado una zona del norte del país muy cercana a Kiev contra las tropas rusas. En el día hay que ver 5 cuestiones clave. La primera de ellas está en relación con los tipos de interés. Ahora mismo el mercado descuenta hasta 8 subidas de tipos de interés en Estados Unidos e incluso ya se empieza a hablar que las subidas de 0,25, sobre todo en este tramo inicial, son escasas, por lo que se empieza a poner encima de la mesa que una subida de 0,5% en la próxima reunión de la FED sería lo lógico. Hasta 8 subidas de tipos de interés se perdió un poco la fuerza de la curva, se ha vuelto a recuperar en esa estimación de cuántas subidas tiene que hacer la FED para conseguir mantener la inflación. El petróleo, desplomado por la percepción del fin de la guerra y el coronavirus en China, se va a ir viendo durante la jornada si esa percepción, si esa mirada empieza a coger cuerpo. El G7 no queriendo pagar esos rublos por el petróleo, dice el G7, los contratos están para cumplirse. Ya han escuchado a Dmitry Peskov decirles que si no pagan, que no habrá. Han visto además en la primera parte de la declaración que dice: no somos una organización caritativa, vendemos petróleo, no lo regalamos. Biden ayer presentó ese aumento récord de impuestos con el nuevo presupuesto. Puso encima de la mesa Joe Biden sobre todo un momento de crecimiento importante, no solo de subida de impuestos, sino de focalizar dónde van esas inversiones que veremos cómo empiezan a funcionar. Y la clave importante también en el entorno de la inflación, que viene relacionada con las 8 subidas de tipos de interés en Estados Unidos, está en lo que dijo ayer Bailey, que es el gobernador del Banco de Inglaterra, del BOE, no del BOA. Dice que el shock de los precios de la energía será peor que en los años 70, con lo que pone el foco en que se necesitan más subidas de tipos de interés y se necesita también poner en el foco mayores oportunidades para conseguir bajar esa inflación en distintos flancos por donde atacar un shock de oferta. Lo que dice es: este shock de precios de energía va a tener una repercusión mucho mayor en el tiempo. No va a ser un shock solo puntual en este 2022, sino que tener una situación de precios que sea peor que en los 70 significa que el impacto va a ser a medio y a largo plazo. Gráficos de la mañana para entender qué está sucediendo los tenemos relacionados sobre todo con dónde afecta más la inflación. Y la clave fundamental está en entender en este momento, se ve muy claro en este gráfico de FactSet, que también publica Wall Street Journal, sobre qué son las acciones de larga duración y cómo les afecta la inflación. Las acciones de larga duración se estudian en el mercado como acciones que dan muy poco rendimiento, muy poca rentabilidad en el momento actual, pero que tienen un proceso de retorno de rendimiento muy largo. Esas acciones que te pueden dar menos ahora, pero que tienen una constancia, una continuidad, son acciones que en un entorno inflacionario o incluso estanflacionario deben proteger la cartera de la inversión. De tal manera que en este gráfico lo que vemos es de qué manera por sectores y por países en los que invertimos hay un mayor impacto de la inflación. La parte azul de los gráficos nos está señalando lo peor para invertir en este escenario, o inflacionario o estanflacionario por culpa de la inflación, y la parte más gris nos está indicando qué acciones son de larga duración, de recorrido en el retorno de los dividendos, y nuestro dinero debería enfocarse a invertir en esos sectores o en esas bolsas que tienen un perfil más value o más growth, dependiendo de cuál sea. Fíjense, mirando este gráfico, ahora mismo no tendría mucho sentido que una parte de nuestra cartera se fuese ni a tecnología, ni a servicios de negocio, ni a servicios de consumidor, ni a healthcare. Luego tenemos industriales que nos pueden servir, están ya en una parte más baja, pero tecnología, servicios de negocio, servicios de consumo, nos podrían dar mucho más en el corto plazo, pero no nos daría la visibilidad de esas acciones de larga duración. De tal manera que deberían salir de nuestra cartera, según lo que dice FactSet, mirando como criterio qué son sectores o acciones de larga duración.
¿Qué debería estar en nuestra cartera? Telecomunicaciones. Todo el movimiento que ha habido hacia acciones como Telefónica mejorando esa visibilidad a medio plazo viene sobre todo sostenido porque el mercado entiende que telecomunicaciones o sector bancario son acciones de larga duración. Son acciones que nos van a dar rentabilidad a largo plazo, que no nos preocupe el momento inicial que la inflación se la va a comer, sino que nos importa cuánto nos van a dar de rentabilidad en nuestra planificación a medio plazo. En ese sentido, telecomunicaciones, banco, energía, energéticas, materiales no energéticos, consumo cíclico, estarían a la cabeza. ¿Qué bolsas, qué áreas geográficas también concuerdan con esta visibilidad? Nasdaq, como un mercado en el que huir. Tenemos Holanda, que también tiene una parte growth dentro de Europa muy potente y que ahora sería o estaría castigada. Y llama la atención que en este informe la plaza destacada donde debería canalizarse gran parte de la inversión institucional es España. Aquí lo tienen. Es la que mejor visibilidad y mejor rentabilidad puede dar con acciones de larga duración en un contexto en el que estamos comparando Estados Unidos, Holanda, Estados Unidos en Nasdaq, Estados Unidos el NISE, la parte más value, Reino Unido, Francia, Bélgica, Alemania, Italia. El mejor mercado es España, seguido de cerca por Italia. Por lo que a nivel internacional España está ahora mismo en el foco de esas acciones de larga duración con un peso muy fuerte del sector bancario, Santander, CaixaBank, BBVA, Bank Inter, que sin duda, Sabadell, podrían tener un foco muy importante de crecimiento y de sostenibilidad de la rentabilidad en un entorno inflacionario. ¿Por qué? Por retorno de dividendos sobre todo. Ese retorno de dividendos de un negocio core que vuelve al mercado podría ser clave para las inversiones. España, punto de mira de las inversiones, pueden crecer y mucho, sobre todo en el entorno institucional, viendo este gráfico en el que se le coloca como uno de los espacios donde más retorno puede haber. Otro de los gráficos de la mañana está en la curva entre 2 y 10 años, que hoy está a menos de un punto, muy cerquita de igualarse. ¿Eso qué significa y qué debe preocuparle al inversor? O en concreto, en este caso, Estados Unidos. Que la recesión está muy cerca. Un entorno en el que la curva de 2 y 10 años tiene la visibilidad que vemos aquí, este es el punto, y hoy está todavía más abajo, nos está indicando que el mercado entiende que la recesión en Estados Unidos está más cerca de lo que se esperaba. ¿Qué pasa si llega a un entorno de recesión? Lo veíamos en el gráfico inicial, en las 5 claves iniciales. Las subidas de tipos de la Reserva Federal, que lo que hace es ahogar, por ejemplo, hipotecariamente a gran parte de la clase media, que ve cómo tiene que pagar más de hipotecas y por tanto cae la renta disponible y por tanto consume menos y por tanto caen los beneficios empresariales, nos apunta a un momento de estrechamiento entre la curva de 2 y 10 años, de tal manera que ahora mismo la recesión, unido a la subida de tipos de esas 8 subidas de tipos de interés, nos estaría poniendo en una situación complicada para la Reserva Federal. Pero, fíjense que la línea verde nos está marcando, en este gráfico de Refinitiv, nos está marcando hasta dónde tienen que ir los tipos de interés. Esas 8 subidas de tipos de interés que veíamos al inicio nos llevan a estar por encima del 2,5% en percepción. De tal manera que este es el escenario perfecto de una recesión. Tenemos un aplanamiento de la curva a este nivel, llegando al cero, tenemos una subida clara de tipos de interés. El mercado está destacando claramente que la economía norteamericana, sobre todo con la situación en Ucrania, va a entrar en barrena antes o después. Larry Summers comentó que debería ser en verano. Vamos a ver si se cumplen esos pronósticos o puede haber un movimiento también de ese aplanamiento de la curva. Otro de los gráficos de la mañana nos lleva a entender algo que hemos perdido. Todo parece indicar en este gráfico de Oxford Economics que la demanda interna global se estaba recuperando a niveles fortísimos. Fíjense, coronavirus,
se recupera y continúa. Y todo parece indicar que sin la guerra de Ucrania y el impacto en la inflación que está teniendo gas y petróleo, tendríamos una demanda interna fortaleciéndose. Sin embargo, ese shock de oferta en el petróleo lo que nos ha hecho es una caída de la percepción que van a tener los consumidores en el corto plazo. Aquí estamos viendo la parte gris, cómo las familias ahorraron en época de coronavirus, fíjense, 2020, pero todavía ahora, pero también en 2021. En azul estamos viendo los ingresos que tienen en ese nominal de parte de las familias, coronavirus, poco exceso de ingreso, recuperación económica, exceso de ingreso, exceso de ingreso. ¿Qué es lo que se empieza a reducir ahora? Los ahorros. Esta parte de savings, de aquí, la inflación se la está comiendo. No hay mayor impuesto para la riqueza que la inflación. Y no hay mayor caída de beneficio empresarial que en un entorno estanflacionario en el que a ese movimiento de que la economía no crece se le suma que la gente pierde todos sus ahorros. Y se ve clarísimo. Esta parte gris que nos está marcando lo que las familias están ahorrando cae a prácticamente cero. Y lo deja todo supeditado a que haya empleo. Si en el escenario actual empezáramos a ver una subida del desempleo, esa fotografía sería dramática. Primero en ingresos de las familias, pero luego en beneficio de las compañías por culpa de que se pueda perder todavía más renta disponible. Aquí a nivel nacional la clave hoy es entender lo que ayer empezó a impulsar Pedro Sánchez en esos mensajes que vimos aquí en Negocios Televisión por la mañana sobre cuál era el plan. Se ha esperado mucho hasta el 29 de marzo para que nos digan cuál es el plan en el entorno energético. 30 céntimos, 20 céntimos, quitamos impuestos especiales. Hoy en el Consejo de Ministros el Gobierno lleva un nuevo Real Decreto, como hizo en tiempos de coronavirus, a pesar de que tenía tiempo suficiente para pactar, debatir cuáles debían ser las medidas. Hoy van por Real Decreto y si tienen un problema en el Congreso, todas las medidas que se elijan hoy, que se tomen hoy, se perderán. Y tendrán que volverse a hacer una ronda, de negociación para ver cuáles son las medidas. Vamos a ver a partir de la 1 de la tarde, tiempo en el que se espera que empiece a llegar ese Consejo de Ministros con todos los detalles del plan. Vamos a ver si lo presenta Pedro Sánchez, vamos a ver si lo presenta Nadia Calviño, que lleva un día ya sin haber dimitido después de la vergüenza de ayer en ese documento del Tesoro Público, o vamos a ver si es el trío Sánchez, Calviño, Yolanda Díaz. Porque Yolanda Díaz tiene dos partes fundamentales en todo lo que se apruebe hoy. No despidos por criterios objetivos y mirar muy bien que no haya una reducción general. Lo que no quiere Podemos es que se ayude a todos por igual. Quiere que se ayuden solo a los que ellos consideran que tienen que ser ayudados. 8:18 de la mañana, esta es la fotografía con la que arrancamos el día. Eva Villanueva